Buenos días a todos. La situación epidemiológica local es como se informa de manera cotidiana en la placa, con 5 casos en estudio, 20 casos activos y 146 personas aisladas. Lo importante a resaltar y detallar en este momento es que dentro de los casos activos hay una persona que es residente de un hogar, de una residencia de adultos mayores de nuestra localidad. También hay una trabajadora asistencial en salud de la misma institución, lo que nos define a la situación como un brote en ese lugar puntual, en esa institución, y hemos tomado la decisión de acuerdo a nos indica el protocolo y tal cual lo explicamos la vez anterior, frente a una situación de brote en un lugar determinado, en una situación circunscripta, donde muchas o casi todas las personas tienen algo en común en esta institución cerrada, empezar a realizar búsqueda activa, ¿sí? Es decir, se procedió en horas del mediodía, terminamos hace pocos minutos, de realizar hisopados a tanto personal como a residentes de la institución que no cumplen con la definición de caso sospechoso, ¿sí? Sino que son personas asintomáticas, pero según nos indica el protocolo de instituciones cerradas, tenemos que de forma activa tratar de determinar o encontrar esas personas asintomáticas o muy poco sintomáticas para aislarla del resto, ¿sí? Se ha hisopado una gran corte de los residentes y del personal, representando un total de más del 50% de los residentes y el 50% del personal de planta permanente, ¿sí? Esto es una muestra muy importante de acuerdo a la situación clínico-epidemiológica de brote en esa institución, ¿sí? El resto de las medidas y de acuerdo a los resultados, lógicamente las personas positivas están aisladas o internadas dependiendo del caso. Las personas que cumplen definición de contacto estrechos, aislada por definición de contacto estrecho, y el resto de las personas, muchas de ellas han sido hisopadas para determinar cuáles de ellas podrían potencialmente ser positivas. No sé si soy claro. ¿La institución geriátrica es la misma que la anterior o ha variado? No, en este caso es otra institución de adultos mayores. Sí. Yo sé que por ahí es apresurado, o lo tenían previsto para otro momento, hablar de números. Hemos estado charlando. ¿Podríamos saber en qué instancia estamos? Si es que se puede saber, ¿estamos en la meseta? ¿Sube, baja? No, en la última semana claramente hemos tenido un descenso del índice de positividad de los resultados, no así del número de testeos. Eso es algo bueno, y el número de casos activos se ha encontrado y se encuentra en niveles más bajos de lo que nos encontrábamos 14 días previos, que es más o menos cuando uno hace una evaluación. No obstante, con esto no queremos relajarnos ni que nadie se relaje, sino muy por el contrario, hay que ser cada vez más responsable y actuar siempre en función de los protocolos para tratar de mantener al máximo esta situación. No es algo que describo yo ni que descubra yo, que luego hay rebrotes, ¿sí? O nuevos picos en función del comportamiento y la circulación de las personas, ¿está? Y no hace falta con que haya un solo caso activo para que, si se dejan de cumplir los protocolos o actuar fuera de las medidas de aislamiento social decretadas,
pueda haber potencialmente uno o más brotes, ¿está? Eso es un poco la situación, ¿está? O sea, nos tiene en un lugar donde hay menos casos que antes, pero no nos tiene que relajar de acá hacia adelante, ¿no? Es un poco ese el mensaje, ¿no? Siempre hablamos de la cantidad de personas que padecen COVID, pero poco hemos hablado por suerte, de la gran cantidad que se han recuperado, sin que esto sea también una manera de que la comunidad se relaje, ¿no? Porque es común escuchar hoy a mucha gente que habla, no, si es una gripe común y pasan 14 días y me recupero, pero también por el otro hay cada vez más casos de gente que no tenía ninguna dolencia previa y sin embargo se murió por el COVID. Es bueno que haya tantos recuperados también. Sí, lógicamente, a ver, el comportamiento de la enfermedad es mundial, ¿no? Y uno cuando habla de enfermedades infectocontagiosas tiene que ser responsable en cuanto a lo que dice como trabajador de la salud y en cuanto a lo que opina, ¿sí? Hablo en cuanto a trabajadores de la salud, ¿no? ¿Qué significa esto? Uno cuando habla de una enfermedad infectocontagiosa habla de cuán virulento, cuán patógeno puede ser el germen, en este caso un virus, que de a poco lo vamos descubriendo, ¿no? Uno dice, bien, ¿qué nivel de mortalidad estamos? 1,8, 2,5, dependiendo el lugar donde se realice la estadística. ¿Qué porcentaje de internación se lleva? 15%, 18, 12, de acuerdo al lugar, ¿sí? Y eso nos habla un poco de cuán virulento, de cuán malo es ese germen, este virus en este caso. Y lo otro muy importante que tiene que analizar uno como ente, como trabajador de la salud, y cuando hace un análisis epidemiológico, un análisis sanitario a nivel comunitario, a nivel social, es cuán contagioso ¿está? ¿Qué nivel y qué capacidad de transmisión tiene ese agente patógeno? Porque si de pronto yo digo, bien, de cada 100, y esto es a modo de ejemplo, de cada 100, 1,8 nada más fallece. Bien, ahora, ¿qué población afectó? ¿100, 200, 300, 1000, 10.000, 2 millones? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué temporalidad? ¿En cuánto tiempo se desarrolló ese número de muertes? Eso habla y nos refleja la carga de enfermedad, ¿sí? Cuánta mortalidad y qué variable dura significa o representa ese virus a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. Creo que son de público conocimiento la cantidad de muertes, es decir, cuán peso, qué carga de enfermedad está teniendo el coronavirus a nivel mundial, con una altísima tasa de contagio. No sé si soy claro, o sea, uno analiza qué virulento, qué malo es y cuánto contagia. ¿Está? Son dos variables que no podemos separar. Y ni hablar si a cuánto contagia le sumamos la variable temporalidad. ¿Está? Y ahí es cuando hablamos muchas veces sumándole las regiones, a cuánto implica de epidemias, pandemias. ¿Está? Creo que la situación es más que clara y no hay que analizar los casos de manera individual o como lo podría analizar yo de pronto con 36 años, si me dio un simple dolor de garganta, cuando al lado mío hay 5 personas con o sin antecedentes que perdieron la vida o les tocó tener muchos días de internación con todo lo que eso conlleva. Que el análisis de fase no se hace solamente en cuanto a un valor absoluto en el número de casos activos, ¿no? En eso tiene que ver cuánto tiempo se tardó en llegar en esos casos activos. Otra variable importante es qué relación tienen entre ellos, porque no es lo mismo 20 casos activos que no tienen relación entre sí, que de pronto 20 casos activos que 15 tienen relación entre sí. No es solamente un valor numérico en cantidad de casos activos. Obviamente que es significativo, ¿no? No estoy diciendo no tiene nada que ver. 20 no es lo mismo que 60, 65 o 70, ¿sí? Pero dentro de esos 20 también es importante en cuánto tiempo se produjo esos 20, ¿sí? Es decir, nos marca una velocidad de ascenso y sobre todo si tienen relación entre sí, eso es importante, ¿no? Sumamente importante. Matías, sí. Ramón, me gustaría cerrar con tu palabra y preguntarte lo que te pregunto siempre: ¿cómo está la gente del hospital? ¿Cómo está el equipo de salud? Bueno, el equipo, por ahí el más representativo para esta pregunta sería Sebas. Bien.
digamos, perdón, quiero cerrar lo que realmente hoy mi trabajo es prácticamente de ser un reciente de primero para la gente que está en el frente de batalla, y sin duda ellos están mucho más al frente de batalla que mi condición en este momento lo permite, y estoy en otro lugar que está más vinculado al apoyo logístico y administrativo de todos. Con un respaldo que se sienten tranquilos, obviamente, ¿no? Exactamente. Bueno, con respecto al personal de salud, actualmente no tenemos ningún caso activo dentro del personal. Tenemos a las personas que ya están recuperadas. En el sector de COVID tenemos a 2 personas internadas, 2 pacientes, ambos están estables y con requerimiento de oxígeno. Por suerte se ha tranquilizado en esta semana, pero bueno, seguimos al pie del cañón, como siempre. Bien, muchas gracias. Una cosa más, no quiero perder el objetivo que motivó el comunicado o la comunicación, es que los hisopados que se han realizado, tanto los residentes como el personal de esta institución, son personas asintomáticas y en búsqueda de casos positivos que al momento no han presentado síntomas, y de esta manera poder nosotros dividir y sectorizar, ¿sí?, potenciales infectados, ¿sí?, que en este caso no representan enfermos, sino infectados, ¿sí?, para diferenciarla de personas no infectadas. Los casos sospechosos y los casos activos ya están aislados las personas y sus respectivos contactos estrechos, ¿sí? No dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos nuestros compañeros de trabajo, a todas nuestras compañeras de trabajo. Muchas veces nos toca comunicar a nosotros o desde otro rol, pero ellos, tanto como nosotros, están todo el tiempo trabajando y súper atentos y súper comprometidos con la situación clínico-epidemiológica local, regional y mundial, ¿no? Así que un agradecimiento para ellos.